Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video de la serie Análisis Numérico. Hoy vamos a continuar con nuestra revisión del método del punto fijo. Esto para poder profundizar en algunos aspectos teóricos relacionados y saber qué esperar al aplicarlo en la práctica. Para ello, tenemos contemplada la siguiente agenda. Primero, vamos a discutir algunas formas distintas de plantear un problema del punto fijo, para luego analizar el tipo de convergencia del método. Esto a la luz de un teorema. ¿Listos? Así que comenzamos. Bueno, pues ya hemos comentado en un video previo que una manera de plantear un problema de punto fijo es sumar a la función f de x una x, como estamos viendo en pantalla, para plantear nuestra función g de x y a partir de aquella x que es igual con p, es decir, la raíz de la función f, tendremos pues finalmente que g de p es igual con p y tendremos entonces un problema de punto fijo por definición, ¿correcto? Pero bueno, no es la única manera de plantear un problema del punto fijo, esto de sumarle la x a la f de x. También es posible, a partir de la propia f, despejar alguna de las x que participan de la ecuación con este mismo propósito. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta ecuación, digamos este polinomio cúbico y que deseamos hallar alguna de sus raíces. Pues bueno, si quisiéramos atacar el problema a través del método del punto fijo, podríamos plantear diversas funciones g sub i. Una opción es esta que vemos aquí en pantalla, ¿sí? Es la que decíamos, la de sumar a la x a la función f original y, por supuesto, puesto que estamos manejando una ecuación, habríamos de equilibrarla para que no se viera alterada, es decir, sumar la x tanto en el primer miembro como en el segundo miembro de la ecuación. Y finalmente tendríamos esta posibilidad, esta g sub 1 de x, ¿correcto? Pero también podríamos optar por despejar alguna de las x, decíamos, que participan en la ecuación. Por ejemplo, en esta opción 2 hemos hecho por despejar al término cuadrático, ¿de acuerdo? Y al hacer esto, pues tendríamos a esta x que es igual a un medio de la raíz de 10 menos x cúbica, ¿cierto? Esto en sí mismo ya es una función, ¿sí? Que, puesto que es igual con x, sería automáticamente una g sub i de x. Es decir, es otra forma de plantear el problema del punto fijo para esta misma función f original. Ahora bien, una tercera posibilidad sería despejar el término cúbico, como observamos aquí en la opción número 3. Observemos que al hacer el despeje obtenemos una función bien distinta a las que hemos presentado en las dos opciones previas y tendríamos pues entonces que nuestra tercera g sub i quedaría dada por esta raíz cúbica. Asimismo, podríamos optar por realizar primero un anidamiento en cuanto a los productos se refiere. Por ejemplo, podríamos expresar a esta parte del polinomio como este producto anidado perfectamente y enseguida optar por despejar el término cuadrático, como hemos hecho acá. De manera que tenemos una x de nueva cuenta igual a otra función y
tenemos pues posibilidad de definir a una nueva G sub i de x, nuestra G sub 4 de x. Todas estas opciones son perfectamente válidas, pero naturalmente cada una de ellas contará con una derivada bien distinta. Y recordemos que la convergencia del método del punto fijo no está asegurada y es dependiente precisamente de la forma de esta derivada. Ya lo estableceremos formalmente en un par de diapositivas más adelante. Adicionalmente, esta estrategia de despejar alguna de las x que participan de la ecuación original para conseguir plantear un problema del punto fijo, podemos optar por jugar algebraicamente hasta lograr este mismo fin. Por ejemplo, si retomamos la ecuación 0 igual a x al cubo más 4 por x cuadrada menos 10 y dividimos a esta ecuación por la derivada del polinomio cúbico, tendríamos precisamente a este cociente igual con 0, ¿cierto? Pues si multiplicamos esta ecuación resultante por menos 1 y enseguida sumamos a cada miembro de la ecuación una x, tendríamos esto por resultado. Tendríamos precisamente esta segunda línea que vemos en la diapositiva. Y dado que el segundo miembro es una función que ha sido igualada con x, podríamos trabajar pues con esta G sub 5 de x para nuestra función original. Precisamente esta quinta opción es una estrategia que se conoce como método de Newton-Raphson y que ya veremos más adelante en otro video de la serie. La iteración del punto fijo tiene una convergencia lineal. Por ejemplo, si consideramos a estas dos G sub i de x, ¿cómo podríamos saber con cuál de ellas lograremos hallar una aproximación al punto fijo a partir de este método iterativo? Pues bueno, para resolver esta pregunta, tendríamos que analizar el valor absoluto de la derivada de la G sub i en cuestión. Y si este resultara estrictamente menor a 1, tendríamos un caso de convergencia, es decir, con certeza sabríamos que a través de este método podríamos llegar a una aproximación al punto fijo de G y por lo tanto a la raíz de F a partir de la cual se construyó la G sub i en cuestión. Y en caso contrario, anticiparíamos un caso de divergencia, es decir, que no podríamos llegar a dicha aproximación. Esto es lo que observamos precisamente al aplicar este criterio en estos dos casos. En el primero, es decir, para G sub 1 de x, tendríamos pues divergencia, en tanto que para G sub 2 de x tendríamos convergencia al aplicar el método del punto fijo. Observemos que en ambos casos el punto fijo es P igual con 1. Basta sustituir a X por 1 en cada caso para observar que se cumple la definición, es decir, G sub i de 1 igual con 1. Este punto se dice, repelente para G sub 1 porque el método diverge, en tanto que para G sub 2 es atrayente porque hay convergencia en este caso. Ahora bien, sin perder de vista que P es igual con 1, podríamos pues reescribir ambas G sub i de este modo, ¿cierto? Y en tal caso podríamos pasar al primer miembro de la ecuación a estas P.
Al hacer esto y enseguida añadir un carácter iterativo, es decir, convertir a cada una de las x en una x sub i, tendríamos pues oportunidad de escribir el último renglón que vemos en pantalla, porque sabemos que la función aplicada a la aproximación previa nos produce bajo este método a nuestra nueva aproximación, es decir, a nuestra x sub i más 1, ¿correcto? ¿Qué es lo que hemos hecho ya en esta última línea de la diapositiva? Finalmente, observemos que al aplicar valor absoluto, ¿sí?, en ambos casos, lo que tenemos no es otra cosa que la definición de error absoluto cometido al aproximar en la iteración i más 1 a la raíz p, ¿sí? O al punto fijo, en este caso, p. Así que, como podemos ver, el error en la iteración i más 1 fue en ambos casos proporcional al error cometido en la iteración iésima, es decir, en la iteración previa inmediata. Vemos pues en términos del error absoluto qué es lo que sucede en el caso de las funciones g sub i de x planteadas en la diapositiva previa con mayor claridad. Fíjense, en el caso de g sub 1, lo que ocurre es que el error absoluto en la iteración i más 1 es 1.5 veces el error absoluto cometido en la iteración iésima, en la iteración previa inmediata. Esto nos revela que el error, en lugar de estarse reduciendo, se está magnificando, ¿cierto? En cambio, en el caso de la función g sub 2 de x, tenemos que el error absoluto de la iteración i más 1 es tan solo la mitad del error cometido en la iteración iésima, en la iteración previa inmediata. De manera que el error no se está magnificando, se está reduciendo gradualmente. Y ahí tenemos claramente las razones por las cuales en el primer caso observamos divergencia y en el segundo convergencia. Es a través, pues, de los errores absolutos en las aproximaciones sucesivas que podemos contar con una definición formal del tipo de convergencia de un método iterativo, que en este caso es una convergencia lineal. Formalmente, supongamos entonces que denotamos por E sub i al error cometido en el iésimo paso de un método iterativo. Si resulta que este cociente es en el límite cuando i tiende a infinito igual a un número estrictamente menor a 1, tendremos entonces que el método en cuestión tiene una convergencia lineal con razón S. De manera que un resultado importante es este teorema que vemos en pantalla, que nos dice que bajo los supuestos de continuidad para la función g y asumiendo la existencia de un punto fijo p para dicha función, tenemos que si se verifica esta condición, entonces se presentará convergencia lineal al punto fijo al aplicar el método con razón S, siendo S igual al valor absoluto de la derivada de g evaluada en P.
Vamos a ver la demostración de este teorema. Tenemos que x sub i es la iésima aproximación obtenida por medio de la iteración del punto fijo. Así que por el teorema del valor medio, sabemos que existe una c sub i al interior del intervalo x sub i, p, tal que tenemos esta forma de describir a la derivada de g evaluada en c sub i, ¿correcto? Ahora bien, si nosotros multiplicamos ambos miembros de esta ecuación por p menos x sub i, tenemos precisamente esta segunda línea y al aplicar la definición de punto fijo g de p igual con p y añadir un carácter iterativo en el que sabemos que g de x sub i es x sub i más 1, tenemos finalmente esta tercera línea que observamos en pantalla. Si finalmente aplicamos la definición de error absoluto en ambos miembros de la ecuación y dividimos a la ecuación resultante por e sub i, tenemos esta última línea. Es decir, sabemos pues que el valor absoluto de la derivada de g evaluada en una c sub i que pertenece a este intervalo abierto puede expresarse a partir de este cociente, es decir, a partir del cociente de los errores absolutos que vemos en pantalla. Vamos a denotar por S el valor absoluto de la derivada de g evaluada en p y a suponer que esta es menor estrictamente que 1. Entonces, por la continuidad de g existe una vecindad alrededor de p tal que el valor absoluto de la derivada de g de x es menor estrictamente a s más 1 entre 2. ¿De dónde salió esto? Pues bueno, vamos a hacer una representación gráfica a manera de ejemplo sin pérdida de generalidad. Supongamos que tenemos una derivada de g con este comportamiento y que particularmente este puntito pues es precisamente la derivada de g evaluada en p, ¿correcto? De manera que aquí en el eje de las abscisas debería de aparecer nuestra P. Y tenemos que ese es el valor absoluto de la derivada de G evaluada en P. Y por lo tanto, nuestra S debería aparecer más o menos por acá en el eje de las ordenadas. Dijimos que S iba a ser estrictamente menor a 1 y por lo tanto tendríamos que el punto medio que hay entre S y 1 es pues S más 1 entre 2. Ahora bien, consideremos el intervalo abierto que va de x sub i a p. ¿De acuerdo? Tenemos entonces que S es estrictamente menor a S más 1 entre 2 y a su vez S más 1 entre 2 es menor estrictamente que 1. De manera que si X sub i cae en dicha vecindad, entonces existe una C sub i al interior del intervalo X sub i, P, tal que el valor absoluto de la derivada de g evaluada en esa c sub i es estrictamente menor a s más 1 entre 2. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Es decir, no hay forma
de rebasar este valor para dicho valor absoluto. Ojo, los extremos del intervalo no cuentan toda vez que estamos hablando de un intervalo abierto al aplicar el teorema del valor medio. Lo que acabamos de representar gráficamente se describe aquí textualmente en estas dos líneas. Y observemos que gracias a la diapositiva previa sabemos que esta derivada evaluada en C sub i se reescribe simplemente como E sub i más 1 entre E sub i. De manera que esta última desigualdad que vemos en el enunciado proviene de ahí. Como en el límite, cuando i tiende a infinito, x sub i tiende a p cuando hay convergencia, tenemos pues que este límite se expresa equivalentemente de este modo y por esta convergencia podemos aseverar esta igualdad, que no es otra cosa, finalmente, que la propia S que recién describíamos. Por tanto, el error absoluto cometido en la iteración i más 1 en el método del punto fijo es aproximadamente S veces el error absoluto cometido en la iésima iteración. Es decir, el error en cada aproximación se reduce en caso de convergencia como mínimo en un factor de S más 1 entre 2. Para cerrar, vamos a puntualizar un par de aspectos importantes sobre la rapidez de convergencia. Lo primero que hay que notar es que, conforme a la descripción realizada en este video, el método de disección converge linealmente con razón S igual a 1/2. Esto podemos saberlo porque en el video respectivo discutimos que el error absoluto de este método se va reduciendo a la mitad iteración a iteración, ¿cierto? Así que mucho ojo con esto. Por otra parte, cuando converge el método del punto fijo, puede hacerlo entonces más rápido, más lento o igual de rápido que el método de bisección. Todo depende de la razón de convergencia que se presente en el caso en cuestión. Por ejemplo, si la razón de convergencia resultara ser menor a 1/2, anticiparemos que el método del punto fijo llegará a la aproximación más rápido que el de bisección. En cambio, si la razón de convergencia es mayor a 1/2, lo hará más lento. Y si esta fuera igual a 1/2, lo hará igual de rápido que bisección. Así que ya sabemos qué esperar de este método y conocemos un poquito más de las matemáticas en torno a este método numérico iterativo. Espero que todos estos aspectos hayan quedado claros a lo largo de estos videos y los invito a ver el siguiente de la serie, Análisis numérico. Hasta pronto.